Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información. Bueno, mientras usted, en ausencia de mi compañero y amigo Carlos Federico, soy Albino Córdoba, le voy a informar de lo más reciente, pues parece que las cosas no andan muy bien en Los Pinos, pero eso es lo de menos. Mire usted, mientras toda la gente o la mayoría de los mexicanos parece que nos traen ahí algo ocupados con la consulta del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naín o Santa Lucía o la encuesta. Bueno, pues en Los Pinos parece que hay otra situación. Pareciera que hasta se va a lanzar a consulta a ver si el pueblo mexicano aprueba o desaprueba la famosa estatua de Enrique Peña Nieto en el llamado Paseo de los Presidentes. Se ha dado alguna información al respecto. En su momento especuló el llamado Gran Diario de México, el Universal, respecto a la duda de que tendría o no tendría Enrique Peña Nieto una estatua en el Paseo de los Presidentes. Cuando trataron de obtener información oficial, pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información dijo que no había, que no existía o que no había ninguna información respecto al llamado Paseo de los Presidentes, que se ubica dentro de la residencia oficial de Los Pinos y donde Andrés Manuel López Obrador ha dicho: yo no voy a vivir ahí, yo no voy a estar en ese lugar, yo voy a vivir en Palacio Nacional, por ahí en algún lugar. Y bueno, parece que anda muy preocupado el presidente todavía en funciones, Enrique Peña Nieto. ¿Cuántos días le quedan? Pues 34 a partir del día 26 de octubre, todo noviembre. Pues ese sería un problema. ¿Cómo nace este asunto del paseo de los presidentes? La iniciativa se habría llevado hace ya algunos años. Existe el paseo de los presidentes, contra lo que el llamado Gran Diario de México, del Universal, dice que no tuvieron acceso a la información. Déjenme le muestro unas imágenes. Este sería, bueno, de hecho primero la información para que tenga un punto de referencia. Esta es una nota de la revista Proceso y es relacionada con lo que le platico a usted. En Los Pinos, un paseo arbolado con 11 pedestales para 11 estatuas. El 18 de marzo fue, esta nota es de 1981. Dice que, y esto obviamente, en 1900, ay caray, se me va la fecha, espérenme, celebrada dentro de uno de los sitios más bellos y apacibles de la residencia oficial Los Pinos, fue descubierta una estatua de bronce del general Lázaro Cárdenas. Así nacía, ahora se sabe, el Paseo de los Presidentes. El proyecto personal del ocupante actual de la residencia, el paseo, está destinado a perpetuar a quienes han ocupado y ocuparán cuando menos hasta el año 2000 Los Pinos. Por ser el creador de la primera casa que se ubicó dentro de lo que ahora se conoce como Los Pinos, la efigie de bronce de 2 metros 20 centímetros del general Lázaro Cárdenas ocupa ya el primero de 11 pedestales que han sido colocados en estricto orden y distancia a los lados de la calzada. Muy bien, este paseo de los presidentes, una glorieta siempre cubierta de flores que se localiza al frente de la residencia con la avenida y la calzada del Rey y la Gran Avenida, es mejor conocida como el circuito interior del viejo bosque de Chapultepec, que es el camino de entrada y salida recorrido, de entrada y salida más recorrido por el presidente en aquel entonces López Portillo. Los 11 pedestales, obviamente, para el igual número de estatuas, 8 de ellas de personajes conocidos como Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Bueno, después de López Portillo, sabemos que llegó Miguel de la Madrid. Luego de Miguel de la Madrid, pues siguió Carlos Salinas de Gortari. Después de Carlos Salinas de Gortari, pues ya sabemos que fue Fox y luego Calderón
y luego Enrique Peña Nieto. Así en ese orden está. Obviamente todas las figuras, mire, esto, y le informo, aquí está la prueba de que sí existen, las estatuas estas del Paseo de los Presidentes, ahí tiene usted que cada personaje ególatras, como si nos hiciera un favor, tenemos que tenerlos ahí en esa residencia oficial de Los Pinos. Claro que hay gente que quiere tenerlos, pero en estatuas de plástico para desquitar su ira por tanta deshonra y saqueo a este país. Uno de los grandes promotores de esta misma iniciativa de los llamados expresidentes fue el ególatra, nunca se le quitó a Felipe el Borracho, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Vicente Fox siguió obviamente esa misma tónica. Y ahora preocupado ni siquiera por la situación del país en la que deja a México Enrique Peña Nieto, está más enfocado a este llamado paseo de los presidentes porque quiere perpetuar su imagen, maldita sea, como si eso fuera suficiente para olvidar tanto baño de sangre en el país, una economía debilitada, las empresas estatales entregadas, ¿cómo decirlo de otra manera? Les llaman vendepatrias, rufianes, que han entregado el país a privados que son ellos mismos, grupos de poder que se abalanzan sobre todo lo que sea bienes de la nación. Pues hoy, Enrique Peña Nieto, ¿cómo le gustaría a usted? Le voy a poner las fotos para que usted determine cuál sería porque cada presidente, cada estatua, estas estatuas miden 2 metros con 20 centímetros. Esos son sus medidas. Déjenme le muestro aquí quién es el escultor encargado de esos trabajos, para que no haya motivo de duda alguna. Las estatuas, según información del Estado Mayor Presidencial, ese que ya desaparece con Andrés Manuel López Obrador, le fueron encargadas a Jesús Álvarez Maldonado, obviamente responsable de todo este trabajo, y obviamente que están ubicadas pues en uno de los lugares más apacibles y tranquilos de la residencia oficial de Los Pinos, entre pues oyamales, fresnos, abedules y demás árboles que son el orgullo de Los Pinos. Ahí están colocadas esas estatuas. Pues ahora y uno de los pues uno de los puntos centrales es que tienen que ser estatuas con una de las poses más emblemáticas de cada presidente. Así de frívolos, así de desnaturalizados, así de cínicos. Los expresidentes han plasmado en ese paseo de los presidentes, los que ya se fueron, no tiene caso mencionarlos. Pero, por ejemplo, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, o Fecal, como le llaman algunos, o Lipe el Borracho, como le llamamos otros. Creo que no tiene méritos para estar en ese paseo. Igual podríamos decir pues de Vicente Fox Quesada, la llamada rata marihuana, ese que tanto le gusta promocionar la cannabis, la marihuana. Aparece así con su signo de la victoria. Pues está también Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid Hurtado, están todos ellos ahí, como si fueran o como si fuesen grandes benefactores de la nación, cuando muchos los quieren, pero en piñatas para poderlos reventar, luego del daño patrimonial tan fuerte que han hecho al país, porque esto está documentado, las estafas maestras, las casas blancas, los casos de Ayotzinapa y por citar algunos de Enrique Peña Nieto, que no se acaba de ir, le faltan 30 y tantos días. Pero Felipe Calderón desató una guerra sangrienta contra el narcotráfico y a río revuelto, ganancia de pescadores, uno de los grandes saqueadores que tiene empresas y se le menciona en medios muy serios relacionado con empresas que ahora son las que surten de petróleo al país. Deer Park,
Petróleos Mexicanos Internacional o PMI, los grandes saqueadores junto con Vicente Fox Quesada, también otro empresario, después de presidentes pasan a ser empresarios, y este Enrique Peña Nieto que no se queda atrás para nada. ¿Cree usted que merezca una estatua? ¿O cree que estos personajes que les he mencionado merezcan una estatua? No es más que otra frivolidad más. No les basta salir en esas revistas llamadas del corazón o de sociales que hasta les pagan para que salgan ahí o pagan para salir en esas revistas junto con sus hijos como si fueran la realeza de un país empobrecido con 60 millones en extrema pobreza, 20 millones más en pobreza y otros 10 millones que en pobreza le llama el INEGI y el Coneval pobreza media. Tantos términos para decir que estamos jodidos, que este es un país lleno de pobreza extrema. Bueno, pues la preocupación, lejos de que sea Texcoco, que ya sabemos que es una minoría la que está moviendo todo este asunto, y bien o mal, Santa Lucía, Toluca, Aeropuerto Benito Juárez, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pues son las opciones. Les duele mucho que consulten al pueblo porque siempre han hecho lo que han querido. Y bueno, pues parece que se acerca otra consulta, que no creo que la hagan, pero pues ahí la Secretaría de Cultura no se ha pronunciado al respecto de la estatua de Enrique Peña Nieto, su patrón. Creo que le van a terminar haciendo su estatua de 2 metros 20 centímetros. Ahí están algunas poses que le presento a usted. ¿Con cuál cree que se identifica más este personaje siniestro que todavía es presidente de los Estados Unidos mexicanos? ¿Con la banda al revés, allá al lado derecho, en esa actitud como pensativo, como, no sé, pensando tonterías, haciendo guiños con un ojo? ¿Qué le parece la otra, tocándose la frente y como si estuviese muy preocupado por lo que va a pasar? O creo que así debe estar ya a estas alturas del partido o de su gobierno, ya se llevan todo. Dicen que hasta los sanitarios se están sacando de los pinos. Al fin y al cabo que ya no van a vivir ahí, no se van a dar cuenta de todos los adornos de oro y plata que adornaban incluso los sanitarios, los lugares de higiénicos, pues. O bien la otra, a lo mejor va a querer también una estatua para la gaviota, para Angélica Rivera, la esposa, esa que tanto ha dado de qué hablar en las redes sociales desde aquella famosa Casa Blanca que salió a defender que se había ganado con su esfuerzo como actriz de telenovela. Valga lo que tenemos que informarle a usted. Ahí tiene las poses que podrían ser pues las más emblemáticas, con el guiño, como preocupado, haciendo un corazoncito con las manos, en actitud pensativa, o de plano yo propondría una foto de este individuo, una estatua de este individuo con un saco lleno de dinero. Bueno, al fin y al cabo que son propuestas, nada que se pueda decir que ya es un hecho. Sería atrevido, ¿eh? Le puse ahí las fotos para ver de tantas que hay, de tantos memes que hay. Yo creo que este hombre que todavía gobierna el país, si algo tiene como distintivo, es que ha sido emblemático para decir pendejadas, tonterías, mientras ha saqueado a placer al país. Producto de un régimen de gobierno que termina, no aceptan la llegada de otro que es totalmente diferente y que encabeza Andrés Manuel López Obrador, confrontados, dicen, con los medios de comunicación, pues no con todos. Yo quisiera saber si Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, está de acuerdo con este asunto de las estatuas. ¿Usted qué opina? Ahí se la dejo, porque pues en muchas partes quieren una estatua, pero de plástico, para darle a placer a Peña Nieto una garrotiza. Y creo que sin el Estado Mayor Presidencial tiene razón en tener temor. Enfrentar al tigre, como le llaman al pueblo, no es tarea fácil, y menos cuando se ha servido a placer de este país que deja más empobrecido. Así ha sido, sexenio tras sexenio, desde aquel Pronasol de Salinas, desde esos asuntos los arreglo en 15 minutos de Fox, desde haya sido como haya sido, Felipe Calderón,
Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, hasta pues las tonterías de Peña Nieto, de que entrega un país con estabilidad macroeconómica, con una economía bollante, con un perfil de aceptación global extraordinario. Se le olvidaron los muertos, presidente Peña Nieto, o debo decirle expresidente Peña Nieto, o debo recordarle el caso de los 43 de Ayotzinapa, la estafa maestra, el socavón. ¿Qué otra cosa le puedo recordar? ¿Se merece una estatua? Ustedes juzguen y tomen sus propias conclusiones. Está informado en Conexión MX, sí, a Peña no le interesa si es Texcoco, bueno, sí le interesa Texcoco, por supuesto, pero ahorita anda más preocupado para ver cómo le van a hacer su estatua. Mire lo que le tenemos que informar, maldita sea, con esta gente que todavía gobierna el país y que lo ha gobernado saqueándolo. Sí, sí, hasta el tope llegaron al hartazgo de la sociedad. Está informado, amigo de Conexión MX. Amigos, amigas de Conexión MX, denle like a los videos de conexión y nos vemos en la próxima.